Gracias, presidenta. Eh, para mí es un enorme honor estar aquí con el presidente Puigdemont, la consellera Ponsatí, el conseller Comín. Y bueno, y más que nada porque en estos momentos en que se está criticando el que en el Parlamento de Cataluña y en todas partes de Cataluña se está eh, discriminando el castellano, yo soy la prueba evidente de que en 60 años que llevo en Cataluña jamás me he visto en la necesidad, jamás, en la necesidad de obligación de hablar catalán. Sé parlar català perquè jo he volgut parlar català i integrar-me totalment a la societat catalana. Al mismo tiempo de que he sentido vergüenza de ser nacido español por el trato que a Cataluña se le ha dado desde el gobierno español, yo me he fundido en este Consell de la República desde el primer momento porque pienso que es la hora de abrir la caja de herramientas que nos permita construir una república catalana con esa transversalidad que le decía el conseller Comín y con la pluralidad de la gente como yo, que somos castellanohablantes de lengua materna, pero que hemos criado hijos y nietos a los que les hemos inducido a que su lengua materna es el catalán, que la defensin en totes les forces del món, ¿no? Bueno, quería dar las gracias a todas aquellas personas que han puesto su confianza en mí. Espero no defraudarles. Voy a poner, desde hace 6 años, estoy poniendo todas mis fuerzas en luchar por una república catalana porque como decía antes, muchas veces da vergüenza del Estado español simplemente por haber nacido allí y pensar que había un mínimo de sentido común dentro de los gobiernos y durante toda la historia de España es que jamás ha habido un átimo de vergüenza en los gobiernos de España. Como esta, como esta Este Consell de la República es lo que es la caja de herramientas. Lo que pretendo es que abramos esa caja de herramientas y empecemos la construcción de una república con todas las garantías para, para tener una vida digna, que es por lo que todo el mundo está luchando desde que se levanta hasta que se acuesta. Yo voy a estar al lado del president Puigdemont, de Clara Ponsatí, de Toni Comín, de Lluís Puig y de todos aquellos que defiendan la Cataluña que nos ha permitido soportar palos, soportar insultos y soportarlo todo, pero sin dejar un paso atrás. He oído hace unos días que habíamos de olvidar el duelo del 1 de octubre y pasar página. No, nosotros pasaremos página para seguir adelante, dar pasos adelante, y este es el primero de los grandes pasos que tenemos que dar. Yo quiero asegurar también que mis hijos y yo mismo, que aunque tenga ya 70 años, quiero ver esa república catalana hecha por los catalanes, democráticos, libres de pensamiento. Y nada más que decir de momento. Visca Cataluña, lliure, un Estado independiente de la República. Gracias.